Quiero hablar de nuestras raíces en este video. O sea, a mí me duele en el alma ver cómo mucha gente se avergüenza de dónde viene. Ya sea de México, ya sea de Colombia, ya sea incluso de Estados Unidos, ya sea incluso de, no sé, Alemania, de cualquier parte o de África. Hay mucha gente que se avergüenza de sus propias raíces, de su cultura. Y esto en gran parte por la globalización, en gran parte por este afán de creer en una sola cosa, ¿no? Gran parte de eso tiene que ver con la conquista de una sola cosmovisión, lo que es el cristianismo. Las religiones judeocristianas erradicaron cualquier otra forma de pensamiento, cualquier otra forma de acercamiento y de entendimiento del cosmos y de cómo fuimos creados. Y vinieron aquí a imponerse, básicamente, ¿no? A través de barbarie. Pues, carajo, simplemente estudia la historia de México o de América y te vas a dar cuenta como a través de violación, a través de matanzas, a través de muchas cosas negativas, impusieron esta nueva forma de acercamiento hacia la vida. Entonces, pues, uno vive y es triste ver cómo, pues, la gente nunca despierta hacia entendimientos y hacia conceptos más sutiles y más elevados. Se quedan con lo que les cuentan, ¿no? Se quedan con una sola versión. Y si tú eres una persona madura e inteligente, te tienes que dar cuenta que hay más de una sola versión. Si yo te digo que esta taza es este color verde, porque yo te lo digo, y si te lo refuerzo día con día, y especialmente si eres un niño, te adoctrino a pensar, esta taza es verde. Pues tarde o temprano, a pesar de que no es verde, tú dices, güey, pero no, y ves a todo el mundo, volteas a ver, ¿no? Porque somos unas criaturas de comunicación, vivimos en sociedad y nos gusta pertenecer. Si todo el mundo ves que dice, esta taza es verde, ¿no? Sí, sí es cierto, claro que es verde. Y tú eres el único que dice que es blanca, pues te vas a sentir alineado, te vas a sentir mal contigo mismo, te vas a pensar, güey, estoy mal, estoy loco, algo está mal conmigo. Entonces eso es lo que ha sucedido, ¿no? Con la cultura hoy en día. Se nos ha hecho pensar que solamente hay unas cuantas y que todo lo demás es raro. Por lo general, lo que pasa con esta cultura específicamente, que es la que quiero hablar, la cultura de la antigua América, de Anáhuac, de Semanáhuac. El continente americano antes estaba dividido en Tahuantinsuyo y Semanáhuac. He hablado muchos videos de esto. Semanáhuac era de Nicaragua hasta Alaska. El Tahuantinsuyo, todo para abajo, hasta Tierra del Fuego. O sea, lo que le sigue. De Tahuantinsuyo no sé tanto, no vengo aquí a hablar mucho de eso, pero sé que había muchas cosas que estaban en sintonía con las de Semanáhuac. Semanáhuac, podemos entender que la cosmovisión que generó esta cultura, la cultura de Semanáhuac, y cuando hablo de Semanáhuac o de los anahuacos, es como decir los egipcios. Los egipcios no era un solo lugar, sino era toda una extensión de tierra, ¿no? Y se extendía no nada más a la geografía, sino también a la comprensión de la vida misma, a conceptos cosmológicos, matemáticos, a un montón de entendimientos espirituales, todo esto. Bueno, Semanáhuac compartían esta cosmovisión que la conocemos como la Toltecayotl o la toltequidad, los toltecas. Eso fue lo que generó. Es una de las culturas madres, de las culturas originales. Las culturas originales comprendemos como los egipcios, los griegos, los mesopotamios, el Tahuantinsuyo, ¿qué otros? Los chinos, ¿no? Los hindús, en la India también se generó ahí, y por supuesto en Semanáhuac también. Pero ¿cuántas personas realmente ves hablando de esto, ¿no? Es sorprendente ver cómo la gente no sabe en dónde está parada. Y lo que es peor aún, una cosa es no saber, una cosa es ser ignorante por falta de información, que pues bueno, es ni modo, pues es que la información no está al alcance de todos. Desafortunadamente hay desinformación, mala información, y hay falta de difusión y falta de foros para hablar de este tipo de cosas. Es una cosa es ser ignorante a eso, y otra cosa es burlarse o sentirse apenado ya de dónde estás parado. ¿Qué es lo que veo muchas personas? Hablando de México, donde yo nací, donde vivo, donde soy,
pues carajo, ves esta dicotomía, ¿no? Esta separación, esta dualidad entre los fresas y los nacos y los de aquí y los de allá y los morenos y los güeros y es horrible este clasismo en el que vivimos porque lo único que hace nos separa y nos separa de nosotros mismos, ni siquiera de unos con los otros, sino realmente nos separa a nosotros mismos al tal grado en que no sabemos ni quiénes somos ni de dónde venimos. Y es importante estar orgulloso de nuestras raíces. No un orgullo falso, ¿no? Con un sentimiento de patriotismo falso, porque la patria también fue inventada. O sea, de nuevo, no es que los toltecas fueran específicamente mexicanos y de esta zona. Ese entendimiento se extendía por todos lados. Y mientras más adelante voy a explicar cómo este entendimiento que estas culturas originales o madres generaron, estos seres pues, más elevados que generaron a través de esas culturas y de estos ejercicios de cultivo de cuerpo, de energía, de mente y de emoción, todo, de espíritu. Como resultado lograron los toltecas, como resultado los hindúes lograron los yogis, se logró el budismo, se logró el taoísmo, se logró todas estas cosas, ¿no? Gente elevada. Y mientras más elevado estás, te das cuenta que todos los caminos llevan a la misma cima de la montaña. No importa cuál camino elegiste, te van a llevar a lo mismo. Entonces, a lo que voy es... creo que entendemos hasta cierto punto que todo inicia con uno. Creo. Que no puedes amar a otra persona si no te amas a ti mismo primero. Eso lo dejamos claro, ¿no? Eso podemos comprender que si tú mismo no has generado la frecuencia del amor, porque el amor no es algo que los demás hacen por ti, es algo que tú haces por los demás. Es algo ahí que lo tenemos como chueco. La gente piensa que el amor es algo que tú haces por los otros, que el amor es algo que otros hacen por ti. El amor es una palabra para empezar, pero la verdad detrás de esa palabra es un estado vibratorio de energía. En otras palabras, es una frecuencia a la cual tú puedes acceder. Tú accedes a esa frecuencia, es como estar enojado. El estar enojado no es algo que alguien hace, o sea, lo puede detonar lo que otra persona o hace o alguna experiencia externa, pero realmente el enojo sucede dentro de ti. Lo mismo pasa con el amor es algo que sucede dentro de ti. Entonces, para tú poder comprender el amor, primero tienes que comprender el amor dentro de ti. Y para tú poder amar a otra persona, primero te debes amar a ti mismo. ¿Cómo puedes dar algo que tú no tienes? ¿Cómo puedes dar algo que tú no has experimentado? ¿No? Eso lo entendemos. Entonces, ¿por qué chingados no entendemos que si el amor propio es lo primero para desarrollarte como individuo, para poder coexistir en armonía con los demás, qué es lo que le sigue del amor propio? Pues el conocer. Para poder amarte, pues te tienes que conocer, ¿no? Tienes que conocerte, saber quién eres, de dónde vienes, etc. Y después, ¿qué le sigue? Tu entorno. ¿Qué es lo que me rodea? ¿De dónde vengo? ¿De dónde estoy? Quiero conocer el lugar en donde me tocó vivir. No para tener falso orgullo de identidad patriótica. Ya te dije, eso no, porque igual pudo haber tocado en otro país. Bueno, está bien, no significa que México, que Estados Unidos, que Alemania sea mejor, que peor, nada. No se trata de eso. Pero sí tienes que conocer a dónde estás, porque es parte del desarrollo y del autocultivo de la persona, de la identidad. El problema es que se nos enseña al revés, se nos enseña que primero está lo exterior y después estás tú. Entonces primero hazme caso a mí, padre, madre, maestros, hazme caso a mí, el sacerdote, hazme caso a las instituciones, al presidente, hazle caso a la autoridad y después hazte caso a ti mismo. Entonces de esa manera nos manipulan, de esa manera nos vienen a presentar unas narrativas que son las comunes, el mainstream básicamente. Dicen los aztecas, que ni siquiera se llamaban aztecas, los aztecas hacían sacrificios. Los toltecas no es un estado, no es nada. El tolteca era un grupo de personitas que vivían en Tula, Hidalgo. Y la gente por ahí dice, ok, va. Y los aztecas, no, pues eran incivilizados. De hecho, vinieron aquí los españoles, llegaron a civilizarnos, llegaron a traer la palabra del Señor, llegaron aquí a ayudarnos, básicamente, ¿no? Porque los aztecas, pues, wow, andaban ahí encuerados. Así que hay mucha gente que todavía piensa eso. Está cabrón. Está muy cabrón qué tan desconectados estamos de nosotros mismos.
que vivimos en América. Porque no importa si eres gringo, si eres chileno, si eres, no sé, de cualquier parte. Si estás en América, deberías de aprender no reglas, pero la historia de donde estás, ¿no? Si yo me voy a vivir a Alemania, pues yo quisiera aprender más de su historia para conocer mi entorno, para coexistir en armonía. ¿No crees? Entonces no importa dónde vengas, no importa qué país eres, si estás aquí en el continente americano, aprende un poquito más la verdadera historia. Y eso requiere de salirte de los conceptos y de las etiquetas que nos han puesto, de ese clasismo, de esa separación, y tú hacer tu propia investigación. Hay pocas personas, pero las hay. Hay pocas personas honestas, coherentes y que están difundiendo esto, que están difundiendo la realidad y la verdad de la Toltecayotl, de lo que significa esta cultura magnífica, tan rica, tan llena de cultura, de conocimiento, de sabiduría, no únicamente espiritual, sino en todos los aspectos, cabrón. Entonces a mí lo que me sorprende es ver cómo la gente vanagloria culturas externas y dice el yoga es el camino a la sanación, Cristo, nuestro Señor Redentor, es el camino hacia vivir una buena vida. O qué sé yo, el Buda es mi Señor y es la mejor manera. Ok, yo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es, primero mírate los pies, cabrón. Estás buscando los pies fuera de ti mismo. Estás buscando algo que aquí mismo lo tienes. Entonces, primero fíjate tú en tus pies, en dónde estás. Y a lo mejor ahí te vas a llevar una sorpresa. Y te vas a dar cuenta que, por ejemplo, aquí nuestras culturas eran refinadas. Nada que ver que eran incivilizadas, al contrario, yo digo que al contrario, eran de las civilizaciones más avanzadas en todo el mundo y estaban en sintonía con todas estas. También sabían de un tipo de movimiento físico como es el yoga, también conocían de chakras, también conocían de cosas, por ejemplo, como Jesús, Yeshua, Cristo, que todo el mundo lo tiene como el mayor y la salvación y como ¿cómo se le dice? El Mesías más cañón. Aquí también existía Seacatl Topilzin, murió y renació también. O sea, aquí también existían avatares que comprendían que hay algo más allá. Pero nadie nos habla de eso, al menos aquí. Entonces mi labor es difundir, y muy a mi manera, ¿no? Yo no soy historiador, yo no vengo aquí a dar clases de historia, pero sí vengo a difundir y a traer, a normalizar, a hablar de la Toltecayotl. Así como se han normalizado los chakras, así como se ha normalizado Buda, que todo el mundo tiene un Buda en su casa. Así como se ha normalizado e institucionalizado, o instituido, perdón, el cristianismo, ¿no? Que es parte de todos los domingos que se hace, uno va a la iglesia, es parte de, es normal, es parte de ser un ser humano. Bueno, ¿por qué no aprendemos cosas que Topilzin, Seacatl Topilzin, Quetzalcóatl nos dijo también? ¿Por qué no aprendemos ciertas cosas de la Toltecayotl, que significa ser una persona cultivada, que se cultiva a sí misma, una persona que de propia experiencia, que no se deja llevar por lo que un bigotón dice o por lo que un sacerdote dice? No, primero déjamelo consulto con mi propio corazón, conmigo mismo, ¿no? Y veo si sí es verdad o no, déjalo pongo a prueba. Eso es algo impresionante, no me importa de dónde venga, si implementamos eso más en la vida cotidiana de cualquier persona, blanca, negra, amarilla, rosa, lo que sea, yo creo que eso nos lleva a una mejor versión de nosotros mismos, ¿no estás de acuerdo? Y eso es lo que los toltecas practicaban día con día, entre muchas otras cosas. Entonces yo creo que aquí, donde me tocó vivir, donde me tocó nacer, tenemos mucho que ofrecerle al mundo. Pero muchísimo, cabrón, muchísimo. Y hay que hablar más de esto. Hay que hablar de los 4 cultivos de Xipetotec, de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, de todo esto. Por lo general, cuando uno habla de esto, por ejemplo, yo aprendí y sigo aprendiendo náhuatl. A veces lo hablo y la gente se me queda como, salud, güey, qué naquito, güey. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo, primero que nada, me respeto a mí mismo. Me amo a mí mismo y por eso me conozco y conozco mi entorno. Y por ende respeto de dónde vengo. Respeto y entiendo y trato de interesarme más de mi entorno, cabrón, ¿no? Es una grosería
ir a la casa de alguien y no aprender los protocolos de esa casa, ¿no? Te invito a una fiesta a mi casa y tú no sabes el código de vestimenta, tú no sabes si hay que llevar algo o no, tú no sabes si va a ser comida o no va a ser comida, y tú llegas y te impones. Imagínate que alguien hiciera eso en tu casa, en una fiesta, que llegara y que se impone y tú estás escuchando tu música con tus invitados, tu gente, tu familia. Llega un cabrón y dice, no, es una mierda, pum, voy a hacer lo que yo se dice aquí, lo que yo digo es la ley. Pues tú dirías, güey, que espérate, ok, te podemos escuchar, pero primero aprende, güey, pues esta es mi casa, son mis reglas. Algo así es con lo que está sucediendo aquí en Anáhuac, ¿no? La gente está muy desconectada. Y el estar desconectado, pues nos hace, ¿cómo decirlo? Nos hace objetivos fáciles para manipular, targets, ¿no? Así. Nos hacen más fáciles de manipular porque no sabemos de dónde venimos. No estamos bien parados en los fundamentos, ¿no? En nuestro piso. Entonces por ahí llega alguien y te dice, haz esto. Ah, ok. Entonces nos manipulan, cabrón, de esa manera. Y no hay un sentido de orgullo, de identidad. No hay ni siquiera un sentido de identidad, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo podemos reconectar con nosotros mismos? ¿Cómo podemos tener confianza de dónde venimos, en quiénes somos? Reconectando con estos conceptos, reconectando con tus raíces, no apenándote de ellas. Yo al contrario, cabrón. Yo hablo y grito a los cuatro vientos, alabado sea Quetzalcóatl, cabrón. No porque era un dios, sino porque Quetzalcóatl, de hecho, es un estado al cual puedes llegar como tipo Buda. Buda no es que sea un dios, Buda es que es algo que tú, con tus propios méritos y a través de ciertos trabajos físicos, emocionales, mentales y espirituales, puedes lograr llegar a hacer eso. Está cabrón, pero puedes. Y la mayoría de la gente pues se quedan como, güey, eres raro. ¿Por qué? ¿Por qué es raro hablar de eso y no es raro hablar de yoga? ¿Por qué es raro hablar de Huitzilopochtli y no es raro hablar de Jesús? ¿Por qué es raro hablar de estas cosas? ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque hay una guerra mental y espiritual en hacer menos esto. Este conocimiento más bien va a despertar la conciencia del colectivo, para el mundo, no nada más para los mexicanos, no nada más para los que nos tocó vivir aquí. Este conocimiento de la Toltecaitl nos puede llevar a evolucionar como sociedad en el mundo entero. Hay mucha gente que no quiere que hagamos eso, porque quieren el status quo. Entonces, yo creo que es tiempo de despertar, ¿no crees? Y que si te amas a ti mismo, pues debes de estar en sintonía con tu entorno y conectarte. Y para amarte a ti mismo, primero tienes que saber de dónde vienes, primero tienes que estar conectado con tus raíces. Un árbol solo crece grande y fuerte y rinde frutos porque tiene bien enraizado, sus raíces están bien abajo en la tierra. Pues igual. Y cuando conectes contigo, con tu cultura, con tu origen, con tus raíces, con tu verdadero ser, y no te apenes por ser piel morena, no te apenes por ser mexicano, por ser chileno, por ser gringo, por de donde sea. Ninguno es mejor, ninguno es peor. Cuando conectas con eso, te das cuenta que nuestros ancestros y las culturas originales no hablaban que una fuera mejor que otra. Al contrario, todas hablaban de lo mismo, todas hablaban de los mismos conceptos, pero desde su propio punto en la tierra. No que fueran mejor ni peor, no que los egipcios fueron mejor que los chinos fueron mejor que los indios, o los hindúes, que los hindúes fueron mejor que los toltecas. No, ellos de cierta manera estaban en sintonía el uno con el otro. Muy a su manera explicaban estos conceptos, pero de esa manera trasciendes y te conectas más uno con otro. Con las raíces te conectas el uno con el otro y ya no ves que, ay, tú no eres católico o no, güey, te vale madre, ¿no? Lo que soy un ser humano cultivado, un ser humano de propia experiencia, que busca el bien interno y por ende el bien y la armonía externa. Carajo, de esa manera nos volvemos parte de la existencia misma. El cosmos mismo vive dentro de nosotros y nosotros vivimos en el cosmos. Y de esa manera vivimos en unión, que es lo que nos hace falta: integración, unión, no esta separación, esta dualidad que vemos en todo. ¿Eres de este partido político o eres de fútbol o de este? Espérate. Es la única manera en que vamos a poder crecer y evolucionar. Así que yo te invito, de verdad, con todo mi corazón, a que te involucres más, a que hagas tu propia investigación, a que preguntes
Si yo de algo te puedo servir de las cosas que he investigado, te puedo dar libros, gente que vayas a estudiar, ve con gente nativa. Yo te invito mucho que vayas a Malinalco, que vayas a todos lugares, que vayas a Tulum. No para en plan de, ay, tomarme fotos en Instagram, porque no, no, para realmente conectar con tus raíces. Pídele a tus ancestros, vengan e ilumínenme mientras sueño, mientras medito. De esa manera vamos a crecer todos, ¿ok? Entonces esto es el video por hoy. Gracias por escucharme, conecta con tus raíces y aprende de la Toltecaitl sin importar de dónde vengas. Te digo y te lo volveré a decir, es una de las culturas más preciosas que he aprendido. ¿Ok? Entonces, sé la mejor versión de ti mismo o Meteotl.